Te doy la más cordial de las bienvenidas a la explicación del proyecto integrador, el movimiento de una partícula correspondiente al módulo 18, semana 4. Mi nombre es facilitador Eduardo Manuel Osorio Bautista. Vamos a comenzar la explicación del proyecto integrador leyendo el propósito. En este proyecto vas a aplicar los conceptos estudiados en las últimas semanas, como son razón de cambio instantáneo, derivada, antiderivada e integral para el análisis y resolución de un fenómeno natural, en específico haciendo uso de estas herramientas. Es importante notar que el uso de estos conceptos nos permite resolver diferentes problemáticas de la vida diaria que se nos pueden presentar o que inclusive ya se han presentado y hemos resuelto sin notarlo. En este proyecto entonces vamos a recopilar todo lo que hemos visto a lo largo de las 3 semanas anteriores. Vamos a ver lo que es la aplicación de la derivada, vamos a ver también la razón de cambio y la aplicación de la integral, en este caso la integral definida o el teorema fundamental del cálculo. ¿Qué necesito para realizar este proyecto? Para realizar este proyecto vas a necesitar usar un archivo de procesador de texto, utilizar el concepto de antiderivada, la antiderivada es la integral, utilizar la razón de cambio promedio de una función, seleccionar funciones para el análisis de fenómenos naturales, analizar datos numéricos y finalmente explicar los elementos que integran un modelo matemático. ¿Qué vas a entregar? Vas a entregar un archivo que contenga el desarrollo y la solución al problema que se plantea. Es importante que este archivo incluya todos los procedimientos paso a paso de cada uno de los incisos de la actividad. ¿Cómo lo realizaré? Para realizar el proyecto integrador, vamos a leer a continuación lo que vemos aquí en pantalla. Número 1. Lee y analiza el siguiente planteamiento. ¿Sabías que la velocidad de la luz es de 300.000 km por segundo? Existen laboratorios dedicados a la investigación en física de partículas, mismas que se encuentran en todo el universo. Algunos investigadores intentan calcular qué tanto se puede acelerar una partícula y de esta manera acercarnos a saber si los objetos pueden viajar a velocidades cercanas a la velocidad de la luz. Se estudia en específico el caso de una partícula cuya aceleración está dada por la siguiente función. Y tenemos aquí la función f' de x es igual a 3x al cuadrado menos 8x más 12. Para fines de esta actividad he modificado la función original. En plataforma vas a encontrar 3x cuadrada menos 10x más 14. Esa es la función original. En este caso, para que yo te pueda guiar y te pueda explicar este ejercicio, he modificado los dos últimos términos. Voy a comenzar la explicación de este proyecto explicando cómo vamos a calcular cada uno de los incisos. Vamos a partir del inciso A. ¿Cuál es la función de velocidad si al instante t igual a 0, la velocidad de dicha partícula es de 0? Para que puedas comprender cómo vamos a trabajar cada uno de los incisos del proyecto, es importante ver el siguiente esquema. Nos están dando una función f' de t igual a 3t cuadrada menos 8t más 12. Esta función que nos dan en plataforma es la función para la aceleración. En este esquema podemos ver que partimos de la función de posición, en este caso y en función del tiempo. Cuando esta función original se deriva por primera vez, obtenemos la función de velocidad, que es lo que tenemos aquí. Cuando se vuelve a derivar una segunda vez, por eso vemos aquí d2 de y en dt, en la segunda derivada, obtenemos la aceleración. La aceleración se representa con f'. En este caso, esta nomenclatura está haciendo referencia a una función que ha sido derivada 2 veces. Esta función que ha sido derivada 2 veces corresponde a la aceleración. Entonces, cuando nosotros tenemos la segunda derivada de cualquier función, para que podamos obtener, en este caso, la primera derivada y en este caso la velocidad, que es lo que me están pidiendo aquí en el inciso A, tenemos entonces nosotros que ir hacia atrás. Y en ese ir hacia atrás tenemos que aplicar la integral. La única manera de volver a la función de f' de t es integrando. Por lo tanto, en el inciso A vamos a aplicar la antiderivada, es decir, la integral. ¿A quién se la vamos a aplicar? A la función que tenemos aquí en pantalla, a la función f' es igual a 3t cuadrada menos 8t más 12. Y esto lo vamos a hacer para obtener la función f' de x, es decir, la función de velocidad.
En el inciso B me dicen, ¿cuál es la función de posición? Si yo ya calculé la función de velocidad, entonces puedo obtener también la función de posición. ¿Cómo vamos a obtener la función de posición? Esta la vamos a obtener aplicando la antiderivada. La antiderivada es la integral. Tenemos entonces que integrar la función de velocidad que obtuvimos en el inciso A para obtener la función de posición, que en este caso se representa como f de t o también, como viene en la actividad integradora, como f de x. Entonces vamos a convertir f' de x a f de x y eso va a ser integrando. En el inciso C nos dicen cuánto ha recorrido la partícula en el intervalo 3,6. Para ello tenemos que aplicar el teorema fundamental del cálculo. Tenemos que aplicar entonces la integral definida o la integral con sus límites de integración, límite superior, límite inferior, y esto lo vamos a hacer a la función que obtuvimos en el inciso B, que es la función de posición. Entonces, una vez que ya obtuvimos la función de posición, vamos a aplicar el teorema fundamental del cálculo en estos intervalos para poder obtener el recorrido de la partícula. Inciso D. Determina los puntos máximos y mínimos en su función, si es que existen. Para ello, vamos a aplicar la derivada. Vamos a factorizar y también vamos a graficar. Y de esta manera vamos a ver si tenemos puntos máximos o puntos mínimos. Y esto lo vamos a hacer con la función del inciso B, es decir, con la función de la posición. Y finalmente en el inciso E, ¿cuál es la razón de cambio promedio de una función de posición en los intervalos de tiempo 2,4 y 5,6? Para resolver este inciso vamos a aplicar esta fórmula, que es la fórmula para razón de cambio, donde vamos a calcular la diferencia de la función sustituida a un tiempo final menos la función a un tiempo inicial entre el tiempo final menos el tiempo inicial. De esta manera vamos a resolver los 5 incisos de nuestro proyecto integrador y al final también vamos a responder unas preguntas que tienen que ver con el inciso E. Tenemos entonces aquí el inciso A. ¿Cuál es la función de velocidad? Si al instante t igual a 0, que en este caso es el tiempo igual a 0, la velocidad de dicha partícula es de 0. ¿Qué vamos a hacer entonces en el inciso A? Vamos a convertir la función f' t a f' de t. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer integrando. Estos dos apóstrofes nos indican que es una función que ha sido derivada 2 veces. Es la función de aceleración. ¿Qué vamos a hacer con esto? Lo vamos a integrar. ¿De qué manera lo vamos a integrar? Lo vamos a integrar de la siguiente manera. Vamos a colocar la integral de la función de aceleración con respecto al diferencial del tiempo y esto va a ser igual a la integral. Recordemos que la función de aceleración equivale a 3t cuadrada menos 8t más 12. Esto que vemos aquí equivale a esto. Por lo tanto, lo vamos a colocar aquí entre paréntesis. Y esto lo vamos a multiplicar por el diferencial del tiempo. A continuación, vamos a multiplicar el diferencial del tiempo por cada uno de los términos que vemos en esta función. Y vamos a multiplicar entonces 3t cuadrada por dt. Y vamos a tener 3t cuadrada de t. Menos por más va a ser menos. 8t por dt va a ser menos integral de 8t dt. Más por más va a ser más. 12 por dt vamos a tener integral de 12 dt. Entonces nos van a quedar 3 integrales. A continuación vamos a separar la constante de las variables. Para ello vamos a sacar los números afuera del signo de integral y vamos a dejar solamente las variables para que se puedan integrar. Y nos quedaría de la siguiente manera. Nos va a quedar entonces 3 por la integral de t cuadrada por dt. El 8 lo sacamos afuera del signo de integral y nos va a quedar entonces la integral del tiempo por la diferencia del tiempo. También sacamos el 12 afuera del signo de integral porque esto no se puede integrar, solamente se puede integrar la diferencial del tiempo. Entonces se coloca integral de diferencial de tiempo. A continuación vamos a solucionar cada una de las integrales y para ello vamos a hacer uso de esta fórmula. La integral de una variable elevada a un exponente con respecto a su diferencial va a ser igual a la variable elevada al exponente n más 1 entre el exponente n más 1. Recuerden que la n es el exponente de cada uno de los términos. Bueno, entonces vamos a integrar cada uno de los términos de esta función y vamos a colocar lo siguiente. La integral de t cuadrada diferencial de t va a estar dada por esta fórmula.
Colocamos entonces la variable, que aquí sería el tiempo. Vamos a colocar la n, que en este caso va a ser el 2, que es el exponente. Colocamos 2 más 1. Esto de acuerdo a la fórmula que vemos aquí en pantalla. Y esto lo vamos a dividir entre n más 1. Recordemos que el 2 representa la n, que es el exponente. Por eso colocamos 2 más 1. Enseguida vamos a colocar menos 8 y vamos a integrar t diferencial del tiempo. Esta t diferencial de tiempo es lo que tenemos aquí en pantalla. Vamos a colocar entonces las variables, que sería el tiempo, y vamos a sumar 1 más 1. Recordemos que la n en esta variable es 1. Por eso colocamos aquí 1 más 1. Y aquí abajo vamos a colocar también 1 más 1, ya que el exponente de la variable tiempo es 1. Y finalmente vamos a integrar el diferencial del tiempo. La integral del diferencial de una variable va a ser igual a la variable, en este caso el tiempo. Por eso colocamos 12t. A continuación vamos a simplificar las operaciones que efectuamos y nos va a quedar de la siguiente manera. Algo muy importante, cuando nosotros integramos la función de aceleración o cuando integramos una función de su segunda derivada, nos va a quedar la primera derivada. Por eso aquí colocamos f' de tiempo. Finalmente nos va a quedar f' de t es igual a 3 que multiplica al tiempo al cubo. Sumamos aquí 2 más 1 nos va a dar 3. 2 más 1 nos va a dar 3. Menos 8 que multiplica al tiempo al cuadrado entre 2. Si nosotros sumamos t1 más 1, vamos a obtener t al cuadrado. Y 1 más 1 va a ser igual a 2. Finalmente colocamos 12 por el tiempo. Una vez que ya hicimos lo anterior, vamos a obtener la función de velocidad. La función de velocidad va a estar dada por la función f' de t es igual a t al cubo menos 4t al cuadrado más 12t más la constante de integración. En toda integral vamos a obtener siempre una constante de integración. Esta función que tenemos aquí en pantalla es lo que nos solicitan en el inciso A. En el inciso A me están pidiendo la función de velocidad. Entonces, ya hicimos el procedimiento para convertir de la función de aceleración representada por f' de t a f' de t, que es la función de velocidad. Finalmente, vamos a evaluar, porque aquí en el inciso A nos dice cuál es la función de la velocidad si al instante t igual a 0, la función de dicha partícula es de 0. Vamos a sustituir entonces en cada una de las t igual a 0 para que podamos obtener el valor de la velocidad. Hacemos entonces la sustitución y vamos a ver que esta función nos va a dar igual a 0. Por lo tanto, la constante de integración va a valer igual a 0. No es necesario que coloquemos el valor de la constante de integración, porque si da 0, significa que no tiene ningún valor. Tenemos el inciso B, cuál es la función de posición, la cual se sabe que al instante t igual a 0 toma un valor de 2. Para poder encontrar la solución del inciso B, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a convertir f' de t, que es la función de velocidad, a f de t, que es la función de posición. Vamos a partir entonces de la función de velocidad y vamos a integrarla. Vamos a colocar entonces lo siguiente. Colocamos la integral de f' de t por su diferencial de t. Vamos entonces a sustituir f' de t y colocamos t cúbica menos 4t cuadrada más 12t. Y esto lo vamos a multiplicar por su diferencial del tiempo. A continuación vamos a multiplicar cada uno de los términos que vemos aquí por el diferencial y nos va a quedar lo siguiente. Vamos a tener la integral de f' del tiempo por la diferencial del tiempo va a ser igual a la integral de t al cubo por el diferencial de t menos la integral de 4t cuadrada por el diferencial de t más la integral de 12t por dt. En este caso tenemos tres integrales. A continuación vamos a separar las constantes de las variables. En este caso vamos a sacar el 4 del signo de integral y vamos a sacar el 12 del signo de integral. Y nos va a quedar de la siguiente manera. Nos va a quedar la integral de t cúbica por el diferencial de tiempo menos 4 por la integral de t cuadrada de t. Sacamos el número porque este número no se integra, solamente se integra la variable. Sacamos también el 12 del signo de integral y nos va a quedar la integral del tiempo por el diferencial del tiempo. A continuación vamos a utilizar esta fórmula que vemos aquí en pantalla para obtener la integral de cada una de estas variables cuando están elevadas a un exponente. Y la fórmula nos dice, cuando tenemos la integral de una variable
elevada a un exponente por su diferencial del tiempo, vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener tn más 1 entre n más 1, donde la n es el exponente. En este caso el exponente en este término sería el 3, en este término el exponente sería el 2 y en este término el exponente sería el 1. Nos quedaría entonces de la siguiente manera. Vamos a tener que la integral de t al cubo por el diferencial de t va a ser igual a la variable, que en este caso es t, elevada a la n. Aquí estamos viendo que la n sería el exponente, sería entonces el 3 más 1, entre el exponente más 1. Recordemos que la n representa el exponente y el exponente es 3, por eso colocamos aquí 3 más 1, menos 4 por la integral de t cuadrada por el diferencial de t. Nuevamente tenemos la variable que es el tiempo, la n sería el 2, que es el exponente, y a esto le vamos a sumar 1. Y esto lo vamos a dividir entre n más 1. La n vuelve a ser el 2, porque es el exponente, y le sumamos 1. Más 12, que multiplica. Nuevamente tenemos aquí la integral de t diferencial de t, que en este caso sería tn más 1 entre n más 1. Colocamos entonces aquí la variable, que sería el tiempo. El exponente aquí sería 1 más 1, entre nuevamente el exponente que sería 1 más 1. Lo anterior se simplifica y nos queda de la siguiente manera. Nos va a quedar tiempo a la cuarta entre 4. Sumamos entonces 3 más 1, 4. 3 más 1, 4. Menos 4 que multiplica al tiempo al cubo. Sumamos 2 más 1, me da t al cubo. Entre 2 más 1 nos queda 3 más 12 que multiplica al tiempo. 1 más 1 sería tiempo al cuadrado. Entre 1 más 1 sería entre 2. Finalmente simplificamos esta función y nos va a dar lo siguiente. Nos va a quedar f de t es igual a t a la cuarta entre 4 menos 4 entre 3. Este 3 que tenemos aquí lo colocamos afuera y colocamos una fracción. Y colocamos menos 4 tercios de t al cubo más, en este caso vamos a dividir 2 entre 2, nos va a dar 6. Y vamos a tener entonces 6t cuadrada más la constante de integración. Y esta sería entonces la función de posición que me están pidiendo en el inciso B. Tomemos en cuenta lo siguiente. Partimos de una función de velocidad f' de t y al integrar, aquí lo estamos viendo, al integrar esta función f' de t obtenemos entonces la función de posición. Cuando nosotros integramos la función de velocidad, se elimina entonces la derivada y nos queda la función original. Finalmente nos dice cuál es la función de posición, la cual se sabe que en el instante t igual a 0 toma un valor de 2. Lo único que vamos a hacer aquí es lo siguiente. Vamos a sustituir en cada una de las t el valor de 0. Colocamos entonces 0 a la cuarta entre 4 menos 4 tercios por 0 al cubo más 6 por 0 al cuadrado más la constante. Pero nos están diciendo que toma un valor de 2. Por lo tanto, esta f de 0 va a tomar un valor de 2. Por lo tanto, aquí vamos a tener que la constante de integración va a ser igual a 2. Y finalmente nos quedaría entonces la función de posición de la siguiente manera. Nos va a quedar la función de posición es igual a t a la cuarta entre 4 menos 4 tercios de t al cubo más 6t cuadrada más 2. ¿Por qué nos queda más 2? Porque me están diciendo que toma un valor de 2 esta constante. ¿Cuánto ha recorrido la partícula en el intervalo 3,6? Para hacer lo anterior vamos a necesitar del teorema fundamental del cálculo, que en este caso es la integral definida. La integral definida siempre va a partir de un límite superior representado por b y un límite inferior representado por a. Se va a integrar entonces la función de x por dx y esto nos va a dar igual a una función de x que va a ser igual a la integral del límite superior y el límite inferior de la función sustituida en b menos la función sustituida en a. Esto que tenemos aquí me está indicando que se tiene que hacer la sustitución del límite superior en la función y también se tiene que hacer la sustitución del límite inferior en la función. Eso lo vamos a ver a continuación. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar la integral de 6 a 3. En este caso el límite superior va a ser cuando el tiempo sea igual a 6 y el límite inferior va a ser igual cuando el tiempo sea igual a 3. Vamos a colocar f de t, que es la función que vemos aquí en pantalla,
por el diferencial de tiempo. La integral de esta función me va a quedar igual a una función del tiempo. Y esto va a ser igual a la integral definida de 6 a 3. Acuérdense que el 6 es el límite superior, el 3 es el límite inferior de la función que tenemos aquí. Entonces va a ser t a la 4 entre 4 menos 4 tercios de t cúbica más 6t cuadrada más 2. ¿Qué vamos a hacer con esta función? Vamos a sustituir el 6 en cada una de las t y también vamos a restar o vamos a hacer la diferencia del 3 sustituido en cada una de las t que vemos en esta función. Nos quedaría entonces de la siguiente manera. Primero sustituimos el 6. Colocamos entonces 6 a la 4, que sería sustituir el 6 en esta t, entre 4 menos 4 por 6, que sería sustituir el 6 en esta t cúbica. Por eso aquí vemos 6 al cubo, entre 3 más 6 por 6 al cuadrado, que sería sustituir el 6 en esta función cuadrada, más 2. Acuérdense que tenemos que colocar el valor de la constante de integración, menos, vamos a colocar aquí nuevamente la función y vamos a sustituir el 3 en cada una de las t. Entonces nos quedaría 3 a la 4 entre 4. Vamos a tener luego menos 4 tercios de 3 al cubo. Nuevamente sustituimos el límite inferior en la t que tenemos aquí. Más 6 por 3 al cuadrado. Sustituimos el 3 en la t cuadrada más 2. A continuación realizamos los cálculos y nos quedaría lo siguiente. Para realizar las operaciones vamos a hacer lo siguiente en la calculadora. Vamos a apretar esta tecla que vemos aquí y nos va a dar una fracción. Entonces vamos a colocar aquí 6 y vamos a apretar luego este símbolo que dice x y tiene un cuadrado. Entonces lo apretamos, vamos a poner aquí el exponente 4. Enseguida colocamos 4, vamos a colocar posteriormente menos, vamos a colocar nuevamente lo que sería la fracción, vamos a colocar 4 que multiplica a 6 y vamos a elevarlo al cubo. Enseguida vamos a dividir entre 3 y vamos a sumar posteriormente 6 que multiplica a 6 al cuadrado y vamos a sumar más 2. El resultado nos va a dar 254. Entonces aquí vamos a tener 254 menos, aquí ya tenemos el otro resultado que nos dio 40.25. Vamos a comprobarlo a continuación. Nuevamente apretamos esta tecla, colocamos aquí 3, vamos a apretar esta tecla que dice X, que tiene un cuadrito, vamos a colocar la cuarta, colocamos a continuación el 4, vamos a restar, menos, vamos a apretar nuevamente esta tecla, vamos a colocar 4, que multiplica a 3, y esto está elevado al cubo, seleccionamos esta tecla que vemos aquí, y que está dividiendo entre 3. Vamos a sumar 6, que multiplica 3 al cuadrado, y vamos a sumar a esto más 2. El resultado nos da 161 entre 4. Entonces colocamos aquí 161 entre 4 y esto nos va a dar 40.25. Entonces de esta manera comprobamos el resultado de esta sustitución. A continuación simplemente efectuamos una diferencia. Colocamos 254 menos 40.25 y esto nos va a dar igual a 213.75. Eso es lo que tenemos aquí, 213.75. Entonces, ¿cuánto ha recorrido la partícula en el intervalo 3 a 6? En el intervalo de tiempo 3 a 6, la partícula ha recorrido 213.75 metros. Esa sería la respuesta. Tenemos el inciso D. Determine los puntos máximos y mínimos en su función de posición si es que existen. Entonces nos están pidiendo en este inciso D que determinemos los puntos máximos y mínimos, pero empleando la función de posición. La función de posición es la que tenemos aquí en pantalla, es la que obtuvimos en el inciso B. Esta función de posición la tenemos que derivar. Para derivar la función de posición vamos a emplear la siguiente fórmula. Cuando tenemos una variable elevada a un exponente tenemos que utilizar esta fórmula, donde la n es el exponente. La x es la variable, n-1 es el exponente menos 1. En este caso la n sería 4, en este término sería 3, en este término sería 2.
y nos quedaría de la siguiente manera. Nos va a quedar f', porque estoy haciendo la derivada de la función original. Esta es la función original y al derivarla coloco f'. Colocamos posteriormente cada uno de los términos de acuerdo a esta fórmula. En este caso nos va a quedar un cuarto. Un cuarto, recuerden que acá hay un 1 que no vemos, pero se tiene que colocar, es un cuarto y únicamente voy a derivar t a la 4. La derivada de t a la 4 va a ser 4, que sería el exponente n, por la variable que sería t a la n-1, que sería 4 menos 1. Esto menos 4 tercios, que sería la constante, esta no se deriva, lo que voy a derivar es t al cubo. La derivada de t al cubo va a ser n, sería 3, que multiplica la variable, que sería el tiempo, a la n-1, que sería 3 menos 1, más 6, que multiplica nuevamente la n, sería el 2, que es el exponente, la variable sería el tiempo, a la n-1 sería 2 menos 1. Y la derivada de una constante no tiene, en este caso su derivada es 0. Esto nos quedaría entonces de la siguiente manera, f' del tiempo, o la primera derivada de la función con respecto al tiempo, es igual a 4 por 1, 4 cuartos por t al cubo. En este caso sería t a la 4 menos 1, sería 3, por eso aquí colocamos t al cubo, menos 3 por 4, 12, entre 3, y vamos a simplificar los exponentes, que en este caso sería t a la 3 menos 1, sería t al cuadrado, más 6 por 2, 12. T2 menos 1 sería t a la 1, se coloca solamente t, y la derivada de una constante no tiene, se coloca 0. Esta sería entonces la función de velocidad, o bien la función derivada, que sería igual a t al cubo menos 4t cuadrada más 12t más 0. A continuación vamos a realizar una factorización. Para ello vamos a igualar esta función igual a 0. Y vamos a encontrar que en esta función tenemos un factor común. El factor común sería el tiempo. Entonces vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener que el tiempo es nuestro factor común. Y cuando yo multiplico el tiempo por el tiempo al cuadrado, voy a tener tiempo al cubo. Más por menos va a ser menos. 4t por t, vamos a tener 4t al cuadrado. Más por más va a ser más. Y cuando tenemos 12 por t, vamos a tener 12t, que sería entonces la factorización. Vamos a tener entonces como factor común el tiempo y una función cuadrática. Recuerden que en la semana 1 veíamos cómo se resuelve una función cuadrática. Para poder factorizar una función cuadrática, recuerden que tenemos que colocar un producto. Este producto generalmente se va a colocar mediante dos paréntesis, como lo vemos aquí en pantalla. Posteriormente, como es cuadrática, vamos a encontrar el factor común. El factor común sería el tiempo, por eso colocamos tiempo por tiempo, va a ser tiempo al cuadrado. Posteriormente tenemos que encontrar dos números cuya suma o cuya diferencia me den 4 y cuya multiplicación me den 12. Pero al realizar esta factorización observamos que no hay número que nos dé como suma o como diferencia 4 y que nos dé en este caso un producto de 12. Si yo coloco aquí 4 y 3 voy a tener el 12, pero no voy a tener el 4. Por lo tanto, no se puede factorizar esto. Si nosotros colocamos esto en una calculadora cuadrática, no vamos a tener resultado. Por lo tanto, podemos intuir que al no tener las raíces de esta función, no podemos obtener un máximo ni un mínimo. Tenemos aquí en pantalla la función de posición graficada en GeoGebra, que sería la que vemos aquí. Si ustedes observan, no se observa ningún máximo en la función. Si nosotros nos vamos más hacia arriba, vamos a ver que llega hasta el infinito y no hay ningún punto máximo. Tenemos aquí un punto donde la parábola prácticamente hace un corte con el eje de la Y, pero no podemos decir que este es el mínimo. Por lo tanto, para este inciso D, podemos decir que no hay ni máximo ni mínimo, ya que al no poder factorizar esta función cuadrática no tenemos un punto para poder analizar si es máximo o mínimo, y también al realizar la graficación de la función observamos que no hay la presencia de ningún máximo y tampoco podemos asegurar que este sea el mínimo. Por lo tanto, la respuesta en este inciso será: no existe máximo ni mínimo de acuerdo a la función de posición. Finalmente, en el inciso E, ¿cuál es la razón de cambio promedio de la función de posición en el intervalo de tiempo 2,4 y 5,6? Para realizar el inciso E, vamos a utilizar entonces la función de posición nuevamente.
Y en esta función de posición vamos a sustituir cada uno de los intervalos que nos están dando en el inciso E. Vamos a sustituir entonces cuando el tiempo es igual a 2 y cuando el tiempo es igual a 4. De la misma manera cuando el tiempo es igual a 5 y cuando el tiempo es igual a 6. Nos queda entonces de la siguiente manera para el intervalo 2 a 4. Vamos a sustituir el 2 en cada una de las t que vemos aquí en pantalla. Y nos quedaría entonces un cuarto que multiplica 2 a la cuarta, sustituyendo lógicamente el 2 en el tiempo, menos 4 tercios que multiplica 2 al cubo. Estamos sustituyendo el 2 aquí, por eso tenemos 2 al cubo. Más 6 que multiplica 2 al cuadrado. Estamos sustituyendo el 2 aquí en la t, más 2. A continuación hacemos el cálculo. Apretamos esta tecla, colocamos un cuarto, entonces nos desplazamos hacia abajo y esto lo vamos a multiplicar por 2. Apretamos este botón que tenemos, X y el cuadrito, colocamos a la cuarta, menos, volvemos a apretar este botón que tenemos aquí, que nos indica una fracción, colocamos 4 tercios y esto lo vamos a multiplicar por 2 al cubo. Entonces apretamos X al cubo, más 6 que multiplica a 2 al cuadrado, más 2. Y el resultado de esto nos da 58 entre 3. 58 entre 3 es igual a 19.33. Ese sería entonces nuestro resultado que vamos a tener cuando el tiempo es evaluado a 2. Este sería entonces el resultado. Posteriormente vamos a hacer lo mismo cuando el tiempo es igual a 4. Sustituimos en cada una de las t este tiempo igual a 4 y vamos a tener un cuarto por 4 a la cuarta menos 4 tercios por 4 al cubo más 6 por 4 al cuadrado más 2. El resultado de esta operación nos va a dar que cuando tenemos la evaluación de esta función en un tiempo 4 va a ser igual a 76.66. La razón de cambio entonces va a estar dada por esta fórmula que tenemos aquí. Vamos a sustituir aquí lo que nos dio de la evaluación de la función a 4 y aquí vamos a restar lo que nos dio de la función evaluada a un tiempo 2. Entonces vamos a tener 76.66, que es lo que tenemos aquí, menos 19.33, que es lo que tenemos de la evaluación a un tiempo 2. Entre el tiempo 4, que sería aquí 4, menos el tiempo 2, que sería menos 2. Hacemos entonces la diferencia de esto que tenemos aquí arriba y colocamos 76.66 menos 19.333. El resultado nos da 57.333 y esto lo vamos a dividir entre 2. Nos va a quedar entonces un resultado final de 28.6665. Esta sería la razón de cambio promedio de la función de posición en el intervalo 2 a 4. Enseguida vamos a hacer el mismo procedimiento con el intervalo 5 a 6. Entonces sustituimos en la función nuevamente de posición. Sustituimos cuando tenemos un tiempo igual a 5 y vamos a tener un cuarto que multiplica 5 a la cuarta menos 4 tercios que multiplica 5 al cubo más 6 que multiplica 5 al cuadrado más 2. Recordemos que estamos sustituyendo el tiempo 5 en cada una de las t de la función de posición. Cuando hacemos los cálculos, la función de posición a un tiempo 5 nos va a dar igual a 141.58. Vamos a evaluar a continuación a un tiempo 6. Cuando evaluamos la función de posición a un tiempo 6, nos queda lo siguiente. Nos va a quedar un cuarto que multiplica a 6 a la cuarta menos 4 tercios que multiplica a 6 al cubo más 6 por 6 al cuadrado más 2. Al realizar los cálculos nos va a dar lo siguiente. Nos va a dar 254. Hacemos entonces la diferencia, 254 menos 141.48 y el resultado nos queda 150. Y el resultado nos da 112.52, que es lo que tenemos aquí en pantalla. 6 menos 5, que sería la diferencia de los tiempos, va a ser igual a 1. Entonces la posición va a ser igual a 112.42. Este sería entonces el resultado de la razón de cambio en este intervalo que va de 6 a 5. Y eso es lo que vas a realizar en el inciso E. Finalmente tenemos aquí dos incisos que nos indica la diferencia en el cálculo de la razón de cambio promedio en los intervalos de interés. Si tomamos en cuenta los resultados obtenidos en el inciso E,
la variable independiente es la posición, o sea, la variable y. Por lo tanto, la variable independiente es el tiempo, que sería la t. Lo anterior nos permite conocer cómo cambia o cómo varía la posición con respecto al tiempo. Tenemos aquí una pequeña gráfica. En este caso tenemos aquí la evaluación de la función de posición a un tiempo 2, que es lo que nos está marcando el inciso E, y también a un tiempo 4, que es lo que nos marca el inciso E. En este caso podemos ver que la posición va cambiando y lo estamos viendo en la gráfica de esta parábola, donde el punto A es a tiempo 2, el punto B es a tiempo 4, y aquí podemos ver cómo se está desplazando. En el tiempo 2 su posición es 19.33 y en el tiempo 4 su posición es 76.66. Estamos viendo entonces el desplazamiento. Eso es lo que nos está indicando entonces la razón de cambio, cómo se va moviendo, cómo se va desplazando o cómo va cambiando la posición de un determinado objeto. Finalmente, imagina que en lugar de estar hablando de la velocidad de una partícula, estuviéramos calculando ingresos. ¿Qué utilidad tendría el cálculo de la razón de cambio promedio en el contexto de un negocio familiar? Argumenta tu respuesta en máximo 10 líneas. Una posible respuesta sería la siguiente. La variable independiente serían los ingresos familiares y la variable dependiente sería el tiempo. Lo anterior nos permitiría conocer la variación de los ingresos en un mes, en una semana o también en años. Recordemos que la razón de cambio mide cómo cambia una variable, en este caso los ingresos. Entonces, en este inciso B, nosotros podemos ver cómo se va comportando los ingresos durante un determinado tiempo. De mi parte, esto sería todo. Si tienes alguna duda o alguna pregunta con respecto al procedimiento, con respecto a la forma que se fue realizando cada uno de los incisos, déjalo en los comentarios del video. Fue para mí un placer y un gusto el poder apoyarte durante estas 4 semanas de este módulo 18. Nos vemos en un siguiente video.